Vale, pero ¿se recuerdan que nos habíamos quedado, habíamos visto parte del análisis vertical? En el análisis vertical vamos a ver alteraciones de origen vertical como mordidas abiertas, mordidas profundas. Ahí vamos a poder determinar si estas mordidas abiertas, mordidas profundas son de origen óseo, dental o combinado. Esto nos va a indicar también el patrón de crecimiento que va a tener mi paciente para nosotros poder proyectarnos y poder determinar si mi paciente, si la anomalía de mi paciente puede mejorar por sí sola con ayuda de nuestro tratamiento, o va a empeorar, o va en detrimento, o va en contra de nuestro tratamiento. Es decir, si nosotros tenemos un patrón de crecimiento vertical en un paciente de mordida abierta, a pesar de que nosotros hagamos un tratamiento, ese tratamiento va a ser un poco más complicado porque la dirección del crecimiento de los huesos y la dirección de todo el rostro va a ir en sentido vertical y eso puede empeorar la situación. Nosotros tenemos que saber cómo manejar ese tipo de situaciones, qué tipo de aparatología es la más conveniente, si vamos a necesitar ayuda de ortopedia y ortodoncia, etcétera. De igual manera, en las mordidas profundas, si el patrón de crecimiento es horizontal, entonces eso va a empeorar la anomalía. Todo eso me sirve a mí para proyectarnos y poder decirle e informarle al paciente cómo va a funcionar el tratamiento, qué es lo que nosotros esperamos de nuestros pacientes, qué es lo que nosotros podemos llegar a alcanzar, o básicamente si ya estamos al límite del crecimiento, el crecimiento ya no es significativo, poder decirle con antelación, mire, podemos alcanzar o tratar de lograr esta situación, o no lo podemos hacer, necesitamos hacer un tratamiento combinado con cirugía, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con el análisis sagital. En el análisis sagital vamos a analizar, tenemos el plano SN y el plano NA. Eso nos forma el ángulo SMA. El ángulo normal es de 82 más o menos 3. Y eso nos indica la posición del complejo maxilar en relación al cráneo. Si la posición de nuestro complejo maxilar está dentro de esos parámetros, vamos a decir que el complejo maxilar está ortoposicionado. Si es menor, vamos a decir que el complejo maxilar está retroposicionado. Y si es mayor, vamos a decir que el complejo maxilar está anteposicionado. $82 más o menos 3. O sea, sería 79 a 85. Luego tenemos SNB, el cual nos va a indicar la posición mandibular. El valor va a ser de 80 más o menos 3. De 77 a 83. Si está dentro de ese parámetro, vamos a decir que la mandíbula está ortoposicionada. Si está menor a ese parámetro, vamos a decir que está retroposicionada, y si es mayor a ese parámetro, vamos a decir que está anteposicionada. Y luego tenemos el ángulo ANB.
el cual me va a medir la relación entre ambos complejos maxilares, entre la maxila y la mandíbula. Este debe de tener un ángulo de 2 grados. Si tenemos un ángulo de 2 grados, vamos a decir que el paciente tiene una relación esqueletal clase 1. Si es mayor a 2 grados, va a ser una relación esqueletal clase 2. Y si es menor a 2 grados, va a ser una relación esqueletal clase 3. Supongamos que este ángulo me diera a mí 4 grados, o 5 grados, o 6 grados. Vamos a decir que tiene una relación esqueletal clase 2. Ahora, si me diera 0 grados, menos 1 grado, menos 2 grados, etcétera, vamos a decir que tiene una relación esqueletal clase 3. Vale, ahora vamos a ver otro ángulo. Denme un segundo. Tenemos SN Pogonium también, el cual S debe de ser, o es un equivalente a SNB más 2 grados. Es decir, el punto Pogonium debe de estar 2 grados por anterior de SNB. Y luego tenemos este otro que se llama bits. Pero para poder explicarle bits, creo que tengo yo otra diapositiva en otra presentación, porque aquí no lo tengo bien esclarecido para podérselos explicar. Necesitaría yo hacerles unos esquemas. Pero aquí vemos que bits es otro tipo de medida que se da por la posición de los incisivos superiores y los incisivos inferiores en base al plano oclusal. Bits no me va a cambiar en ningún sentido, a pesar de que la relación de la maxila y la mandíbula puede estar girada, puede estar rotada. Entonces, si maxila y mandíbula están en una adecuada posición, bajo condiciones normales me va a dar un ANB de 2 grados. Sin embargo, si maxila y mandíbula están anteinclinadas, me va a dar un ANB negativo. Y si están retroinclinadas, me va a dar un ANB aumentado. Sin embargo, bits me ayuda también a determinar la relación esqueletal. Ya voy a buscar esa diapositiva y se los voy a explicar a continuación. Se traza una perpendicular en base a esta, en base a la medida del plano oclusal, y se mide la distancia en milímetros, y dependiendo la cantidad de milímetros, así vamos a poder determinar que bits nos puede indicar también la relación esqueletal de una manera más precisa, independiente de si maxila y mandíbula están anteinclinadas o retroinclinadas. Y vamos a ver también el análisis dental. Vamos a ver que podemos medir la inclinación de los dientes, y para ello tenemos dos análisis, o dos tipos de análisis. Tenemos el de Yarabak, en el cual tomamos la medida de la base craneal y la inclinación del eje longitudinal de los incisivos.
Este tiene un valor de 102 grados más o menos 2. Si los incisivos superiores están entre este parámetro, es decir, entre 100 y 104 grados, vamos a decir que los incisivos están ortoinclinados. Para los inferiores tenemos un valor de 90 grados más o menos 3. Y aquí vamos a tomar como parámetro la línea mandibular y el eje longitudinal de los incisivos inferiores. Y el parámetro va a rondar entre los 87 y los 93 grados. Si los incisivos inferiores andan en este parámetro, vamos a decir que los incisivos están ortoinclinados. Si están arriba de ese parámetro, vamos a decir que están proinclinados. Y si están menos a ese valor, vamos a decir que están retroinclinados. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento, muchachos? Ok. Tenemos un análisis, en el análisis dental tenemos este otro ángulo, que es el ángulo interincisal, que se refiere a la relación de los incisivos entre sí, cómo se van a relacionar entre ellos. Este valor anda entre 130 y 135 grados. Si este ángulo o este valor es menor a este promedio, si es menor, vamos a decir que los incisivos están proinclinados. Y si es más grande, vamos a decir que están retroinclinados. Para ello vamos a tomar el eje longitudinal de los incisivos superiores y el eje longitudinal de los incisivos inferiores. Ahora, si nosotros tenemos por ejemplo, unas piezas que están muy proinclinadas, se da bastante en superior, y otros que están muy retroinclinados, en un principio tomamos como primer valor la inclinación de los que están más proinclinados. Y luego tenemos otro tipo de análisis para poder determinar la relación de los incisivos, y es el análisis dental de Steiner, en el cual utilizamos el plano NA y el eje longitudinal de los incisivos superiores. Esto me tiene que dar un valor de 22 grados. Si este valor aumenta, vamos a decir entonces que los incisivos están retroinclinados. Si este valor aumenta, vamos a decir que los incisivos están proinclinados. Si este valor disminuye, vamos a decir que están retroinclinados. ¿Ok? Sí. Eso es para ver la inclinación de los incisivos, pero también Steiner realizó otra para ver la posición, para poder determinar la posición de los incisivos. Y para ello vamos a utilizar el mismo plano, el plano NA,
en el cual vamos a sacar una perpendicular, la cual vamos a medir la distancia desde esa perpendicular hacia el borde incisal de los incisivos. Y esta distancia que ustedes están viendo aquí, la vamos a medir en milímetros y en condiciones ideales me tiene que dar 4 milímetros. Si este valor es menor, vamos a decir que el diente está retroposicionado. Y si este valor aumenta, vamos a decir que está anteposicionado. Ahora vamos con los incisivos inferiores. Para ello ya no vamos a utilizar el plano de NA, sino que vamos a utilizar el plano de NB. Y el plano del eje longitudinal de los incisivos inferiores. Si este ángulo es menor, vamos a decir que los incisivos están retroinclinados. Si este ángulo es mayor, vamos a decir que están proinclinados. Estamos hablando de aquí de inclinación del diente. Y de igual forma vamos a hablar ahorita de posición del diente, con el cual vamos a utilizar el mismo plano, el plano NB, y vamos a sacar una perpendicular desde este plano hacia el borde incisal del incisivo. Y esa distancia debe de ser también de 4 milímetros. Si la distancia es menor, vamos a decir que los incisivos están retroposicionados. Si es mayor, vamos a decir que están anteposicionados. Vale. Y aquí vamos a ver la longitud ósea. Aquí tengo la diapositiva de bits. Aquí es como sacamos el plano de bits o la distancia en bits, que debería ser en varones de menos 1 a 2 milímetros y en mujeres de 0 a 2 milímetros. ¿Cómo se saca eso? Vamos a colocar un punto en la parte más posterior del contacto de la 6 superior y la 6 inferior. Colocamos el punto más posterior del contacto, que sería aquí donde tengo marcada yo la flecha, y luego colocamos el punto en la posición media del traslape de los incisivos. Y así sacamos el plano oclusal. En base a ese plano oclusal vamos a sacar perpendiculares hacia el punto A y hacia el punto B. Y vamos a ver a continuación la distancia que hay entre esta línea y esta línea. Para hombres, esto debería ser de menos 1 milímetro a 2 milímetros. Y en mujeres debe de ser de 0 milímetros a 2 milímetros. Si ese valor aumenta, es decir, va a ser 3, 4 o 5 milímetros, eso me va a indicar que es una relación esqueletal clase 3. Si va disminuyendo este valor, menos 1, menos 2, menos 3, entonces va a ser una relación esqueletal clase 2. Y esto es muy independiente de la posición que tenga el maxilar y la mandíbula en relación al cráneo. Es decir, en pacientes que tengan un crecimiento vertical o un crecimiento horizontal, ANB puede verse influido, pero BITS no.
Es por eso que bits, este valor también es bien importante que lo conozcan, porque vamos a poder determinar, independientemente de la inclinación de la maxila y la mandíbula, qué tipo de relación esqueletal tiene mi paciente. Ahora vamos a ver la longitud de la maxila y de la mandíbula. Primero tenemos que medir la distancia que hay desde el punto S hasta el punto N. Para la maxila vamos a utilizar esta fórmula que estamos viendo al lado izquierdo de la pantalla, la cual vamos a colocar aquí el valor que me dé desde el punto S hasta el punto N, lo multiplicamos por 70 y ese valor lo dividimos entre 100. Puede andar alrededor de 49, 50 milímetros, 52 milímetros aproximadamente. Y lo mismo vamos a hacer para determinar el valor de la mandíbula. Y de esta forma podemos determinar si el problema, por ejemplo, de una relación esqueletal clase 3 es por una posición inadecuada de la mandíbula o por tamaño también muy grande de la mandíbula. Vale, vamos a ver a continuación un par de ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de anteposición y un ejemplo de retroposición. Era lo que estábamos viendo con el análisis de Steiner, en el cual íbamos a medir la distancia que se formaba desde la vertical hacia el borde incisal, y según esa vertical debería de ser en valores ideales de 4 milímetros. Si aumentaba, pues íbamos a decir que el diente estaba anteposicionado, y así es como se debe de ver un diente anteposicionado: en una imagen amarilla en una correcta posición y en una imagen gris en una posición más anterior. Eso es lo que representa una anteposición. No tiene que ver con inclinación. Recuerden que lo sacamos desde el plano NA. Desde el plano NA al borde incisal. Y para los incisivos inferiores, desde el plano NB hasta el borde incisal. Y así es como se ve un diente retroposicionado en una imagen gris. Y esto es una anteinclinación y esto es una retroinclinación. También se conoce como protrusión o retrusión. ¿Ok? Pero eso básicamente, para no confundirse, mucho más fácil el término anteinclinación y retroinclinación. Y aquí tenemos una combinación de protrusión con anteposición o proinclinación con anteposición. Y una retroinclinación con una retroposición, que sería la imagen de color gris. Y aquí tenemos una protrusión bialveolar, en el cual tenemos ambas posiciones de los dientes
bastante inclinada hacia anterior. Cuando vemos una mordida abierta esqueletal, vamos a ver que el complejo maxilar superior va a estar ante-inclinado. Y el plano o el ángulo en NL, NSL va a estar disminuido. Y eso generalmente ocasiona una protrusión en mandibular. Cuando tenemos un paciente con prognatismo, eso se refiere a una relación esqueletal en la cual la mandíbula es mucho más grande y la maxila es de tamaño normal o más pequeña. Podemos llegar a tener una compensación dental y eso se refiere a a que los incisivos van a tratar de mantener una adecuada relación dental. Por ello vamos a ver muchas veces una proinclinación de los incisivos superiores y una retroinclinación de los incisivos inferiores. De esta forma, en base a la inclinación de esos incisivos, se está compensando la diferencia de tamaños óseos, la diferencia esqueletal, y el paciente, a pesar de ser una clase 3, clínicamente nosotros lo vamos a ver como una clase 1. Es por ello que radica aquí la importancia del uso de la radiografía cefalométrica para poder determinar exactamente cuáles son los problemas y poder atacar estos problemas de una manera eficiente. Este tipo de situaciones me indica a mí o me puede cambiar el plan de tratamiento. Sin tener una radiografía cefalométrica, yo puedo básicamente mirar a mi paciente y tomar una decisión errónea. Con una radiografía cefalométrica me puedo orientar de una mejor manera y anticiparme y poder determinar si es necesario hacer extracciones o no va a ser necesario hacer extracciones, si podemos compensar este problema de una forma u otra. Cuando tenemos una retrusión de incisivos, de los incisivos, generalmente estos van a tener una apariencia bastante vertical. Faltos de inclinación, y a esto se le conoce como incisivos rectos o incisivos invertidos. Cuando no logran tener la inclinación adecuada. Y una mordida profunda puede incluso ser una mordida profunda traumática en la cual los incisivos inferiores logran tener contacto con el paladar, incluso esto lo puede llegar a dañar y convertirse en una mordida dolorosa. Esto va a ocasionar un aumento del overbite. Y vamos a ver también los incisivos de forma invertida. Vale, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿tienen alguna duda? Todo bien, doctor. Ok.
Ahora vamos a ver a continuación algunos indicadores que me van a determinar, sin hacer un análisis en una radiografía cefalométrica, si mi paciente es de tipo de poder determinar el patrón de crecimiento, si va a ser un crecimiento neutral, vertical u horizontal. Hay ciertas características que sin haber hecho el análisis o la medición de la radiografía puedo determinar, ok, este paciente tiende a ser un crecimiento vertical o tiende a ser un crecimiento neutral. Y esos patrones son los siguientes. Vamos a ver el cóndilo y aquí vamos a ver la forma e inclinación del cóndilo. En el cual en pacientes de crecimiento horizontal, vamos a ver que la forma del cóndilo es un cóndilo bastante gordo, bastante fuerte. Y la inclinación va a ser bastante vertical, bastante rectas, con poca inclinación. No así en pacientes con crecimiento vertical, vamos a tener un cóndilo bastante delgado, bastante fino, y la inclinación del mismo va a ser hacia atrás, con bastante inclinación hacia atrás. Otro aspecto u otra estructura que nosotros podemos analizar es el canal mandibular. El canal mandibular que se encuentra por el ángulo mandibular en pacientes de crecimiento horizontal, vamos a ver que está bien angulado, vamos a ver que hay un quiebre en este canal. Hay una curvatura bastante marcada, bastante pronunciada. En pacientes de crecimiento vertical, la curvatura es bien mínima, es bien leve, casi ni existe. Vamos a ver ese canal bastante recto. ¿Ok? Tanto en el cóndilo como en el canal mandibular, en pacientes de crecimiento neutral, va a haber una combinación de las características que yo les mencioné. En cuanto al cóndilo, por ejemplo, regresando al punto anterior, vamos a ver que el cóndilo no va a ser ni delgado ni grueso. Y esa determinación es bastante subjetiva y se necesita experiencia para poder hacerlo. Si ustedes empiezan a analizar o empiezan a ver continuamente un montón de radiografías cefalométricas, van a empezar a notar la diferencia y van a poder empezar a formarse un criterio y poder determinar, ok, ese paciente tiene una tendencia a crecimiento vertical o a crecimiento horizontal o a crecimiento neutral. ¿Ok? Otra estructura que nosotros tenemos que analizar es la sínfisis. La sínfisis, vamos a ver, aquí podemos ver la forma, el tamaño y la inclinación de la sínfisis. Cuando es una forma bastante de gota, vamos a hablar de un patrón de crecimiento vertical. Si esa gota lleva una curvatura, o es bastante plana, o es mucho más ancha de abajo que de arriba, la sínfisis, entonces vamos a hablar de un crecimiento horizontal. Esta sínfisis es mucho más fuerte, más grande en pacientes de crecimiento horizontal y más delgada en pacientes de crecimiento vertical. Y en patrón de crecimiento horizontal vamos a tener una ligera inclinación. Y en patrones de crecimiento vertical no vamos a tener inclinación en la sínfisis.
El borde inferior de la mandíbula. Vamos a ver en patrones de crecimiento vertical que lleva una inclinación bien marcada. En patrones de crecimiento horizontal, esa inclinación es bastante suave, bastante tenue. El número 5 lo voy a decir al final. Vamos a saltarnos, vamos a pasar al número 6. La incisura masentérica es esta muesca que nosotros vemos aquí en pacientes de crecimiento vertical. Y eso se llega a formar porque aquí es donde se inserta el músculo masentérico, y eso se debe a que el músculo me va a mantener o me va a sostener la mandíbula a este nivel, pero el patrón de crecimiento mandibular es hacia abajo, es vertical. Entonces por eso se logra hacer este quiebre, porque el músculo masentérico constantemente está ejerciendo una tracción y el hueso está creciendo hacia abajo. Ahora, en patrones de crecimiento horizontal, como la mandíbula está creciendo en esta dirección, más hacia adelante, no se logra formar esta depresión. Esa incisura masentérica nos indica también bastante, de una manera fácil, el patrón de crecimiento que puede tener mi paciente. Y luego tenemos el ancho de la rama ascendente. La rama ascendente de la mandíbula no está dibujada aquí, por eso lo dejé de último. Pero en patrón de crecimiento horizontal, el ancho de la rama ascendente va a ser bien marcada. En pacientes de crecimiento vertical vamos a ver que la rama ascendente es mucho más delgada. Vuelvo y repito, esto es bien al principio. Estos parámetros son un poco difíciles de determinar, de decir hasta aquí es un patrón de crecimiento horizontal y pasa a ser uno neutral, o de neutral a vertical. Es bastante complicado, pero eso se va formando con la experiencia, con el análisis de varias radiografías cefalométricas, y quien estudie ortodoncia va a ver que estos factores van a ser con el paso del tiempo mucho más fáciles de identificar que al principio. ¿Tienen ahorita alguna pregunta, chicos? No. ¿Chicos? No, doctor. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor. ¿Tienen alguna duda? ¿O vamos bien hasta el momento? Vamos bien, doctor. Van bien, ok. Aquí tenemos un par de ejemplos de todos los aspectos que nosotros hemos venido hablando. Y a pesar de que la primera imagen no logramos ver el cóndilo de manera adecuada, en la segunda imagen sí se logra ver un poquito mejor. Vamos a ver en el lado derecho de la imagen de la pantalla tenemos una radiografía, obviamente, de un paciente de crecimiento vertical, y al lado izquierdo de la pantalla un paciente de crecimiento horizontal. Lo que yo les decía, aquí logramos ver en el crecimiento vertical un cóndilo bastante delgado e inclinado hacia atrás. Entonces, si regresamos la imagen aquí, es un cóndilo bastante parecido a este, miren. Vamos a ver si logramos ver aquí. El cóndilo pudiese verse tal vez un poco aquí, aunque en la radiografía la imagen no es muy buena. Logramos ver esto. En el canal, luego teníamos el canal mandibular. En pacientes con patrón de crecimiento horizontal se forma una angulación, un ángulo, un quiebre. Aquí vemos el ángulo mandibular y se forma ligeramente el quiebre. Aquí sí es un poco más recto, miren.
¿sí? Aquí el quiebre no está tan marcado, pero sí es mucho más marcado que en esta radiografía. Vemos la sínfisis. Miren, una sínfisis bastante grande, bastante gruesa. En el lado derecho de la pantalla una sínfisis bastante delgada, bastante prominente. Luego la rama mandibular, la que lleva una inclinación. En el lado izquierdo de la pantalla vemos la rama, el borde mandibular, perdón, que es recto. Tenemos la incisura massetérica, lo que yo les decía, el músculo massetérico que va desde el ángulo mandibular y es lo que me mantiene la mandíbula en una determinada inclinación, y cuando se puede calcular más o menos que el músculo se insertaba hasta aquí aproximadamente, y luego empieza el hueso a crecer hacia abajo en el patrón de crecimiento vertical. En el patrón de crecimiento horizontal no se forma ese quiebre, esa angulación. Y el ancho de la rama ascendente. Aquí es un poquito de mayor tamaño, de mayor grosor que aquí. ¿Sí logran ver esas estructuras, chicos? ¿Sí logran ver esas diferencias estructurales? Sí. ¿Chicos? No los escucho, muchachos. Sí, doctor. Ok, perfecto. Y aquí nuevamente lo mismo que hemos venido hablando, esquematizado en este dibujo. Y si no tienen más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá, muchachos. Nos vemos el próximo martes entonces. ¿Ok? Sí, doctor. Vale. Gracias, doctor. Bueno, pasen buen día, muchachos.